síntomas de una sociedad en decadencia. Si uno ve la Argentina en las variables económicas, es un país que involuciona, es uno de los pocos países que involuciona sin guerra. Sin guerra. Claro, Siria involucionó, pero tiene una guerra. Pero países sin una guerra con otro país o civil, claro. es difícil que involucione. Uno ve las variables económicas, sociales, educativas de Argentina. Ricky contaba que los bonos de Ucrania que están entrando en guerra valen el doble que los argentinos. Claro. ¿No? Que está en guerra, que está por entrar en guerra. Su bono soberano vale el doble que el de Acabo de cumplir 53 años. Parece menos. Gracias. 22 los viví en contracción económica. Vos podés corregirme. Hay una tablita hecha al respecto de cuántos años vivió en recesión cada una, pero más o menos te da, está muy buena. Nos agarró fuera del aire, pero te da cerca, claro, 40 y pico % te da más o menos. Entonces, un país que no tiene un proyecto de país, de futuro, un proyecto colectivo, no puede sorprenderse que no tengamos un plan integral contra las adicciones, que no tengamos un plan nacional e integral contra el narcotráfico. Si no tenemos un plan de país, tampoco vamos a tener un plan de educación adecuado, un plan de salud, no tenemos plan de nada. Entonces lo que estamos viendo son síntomas de una decadencia crónica. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del impacto de la educación en la pandemia? Bueno, después se dejó de hablar, nos habituamos, ahora hablamos de esto. Mañana o en una semana vamos a hablar de otros temas. Siempre hablamos de los síntomas de un país decadente. Lo que no hablamos es de cómo damos una vuelta de página, cómo terminamos un ciclo, un fin de época. Yo creo que hay un fin de ciclo acá. Sí. Como un día la Argentina se cansó, la sociedad argentina se cansó de los golpes militares que teníamos regularmente en la Argentina y dijo, vamos a vivir en democracia. Yo creo que si millones de argentinos no se cansan de este clima de época y dicen, vamos a encarar el desarrollo. De 20 y pico años. Vamos a hablar de... Dale. Primero, si me permitís, me gustaría definir adicción. Dale. La adicción es una enfermedad como lo es la hepatitis o una enfermedad cardiovascular. Porque la persona que es adicta tiene el cerebro secuestrado por la adicción. Uno piensa a veces que la adicción es una falta de voluntad o falta de fuerza. No. Ahora voy a explicar cómo se produce este secuestro por la cocaína en el cerebro de alguien adicto. Este es un cerebro que lo divido en dos. Este es el lóbulo frontal, el que está acá, que se encarga de la planificación, de la toma de decisiones, del control de los impulsos, de la inhibición de la respuesta prepotente. Y esta es la base, acá lo divido al cerebro, lo saco, y esta es la base del cerebro, la profundidad. Acá hay un núcleo que se llama núcleo tegmental ventral y acá está el núcleo accumbens. Acá hay muchas neuronas que contienen dopamina. Dopamina es un mensajero químico que nos da placer, Sí. Tiene que ver con el placer inmediato, la euforia, también controla el movimiento, la motivación. Lo que hace la cocaína es entrar al cerebro, al torrente sanguíneo y aumenta, la cocaína aumenta los niveles de dopamina, sobre todo en el núcleo tegmental ventral y en el núcleo accumbens. Y aumenta los niveles de dopamina y todos los circuitos cerebrales que tienen dopamina están mucho más estimulados. Te da una euforia permanente. Una euforia, y eso también interviene. Muchos pensaban que esa euforia, cuando se cortaba, lo hacía al adicto buscar otra vez la cocaína. Pero también se sabe que además de esa euforia, hay un mecanismo de efecto de la cocaína en el aprendizaje. Entonces, en cierta manera, la persona pierde el control de su voluntad. Recién Rafa nos decía esto de que los pibes estuvieron a punto de morirse tomando cocaína y 2 o 3, creo que era el dato, salieron y volvieron a tomar de la desesperación. Claro, no es falta de voluntad, no es sobredosis, casi se mueren, digamos. Exacto. Fue por más. Lo primero que hicieron es ir a drogarse. Dostoyevsky escribe un texto, El jugador. Él era un adicto, porque la adicción no es solo a la cocaína, puede ser al juego, puede ser a las redes está más en discusión, pero puede ser al juego, y Dostoyevsky en El jugador cuenta en el texto, en un lindo cuento, dramático, que el jugador en un momento, que muchos pensaban que era él, decía, si puedo
controlar una hora de mi vida, mi destino sería diferente. Claro. Entonces, esto explica que estas personas salieron de esa situación crítica y volvieron a consumir. Por eso esto se tiene que ver como una enfermedad. La adicción es una enfermedad que secuestra el cerebro, como la hepatitis es una enfermedad que afecta al hígado o la enfermedad cardiovascular. ¿No recuperás nunca más al cerebro? Es difícil de curar. El tratamiento es crónico, se debe ver el tratamiento de la adicción como vemos el tratamiento de la hipertensión o de la diabetes como una enfermedad crónica y es un abordaje integral. Ahora, esto afecta claramente la toma de decisiones, la planificación de una persona. Las personas adictas saben que el consumo de lo que consuman les afecta su vida familiar, que les rompe su vida familiar, laboral, su futuro, pero no pueden parar. No pueden. Entonces, y hay un mecanismo biológico para esto. No, quería preguntarte al respecto de la frase que a mí me dio mucha intriga y no supimos a qué hacía referencia, es no tomen lo último de las 24 horas. Viste que Bernie dijo, todo lo que fue de las últimas 24 horas adquirido hay que descartarlo. ¿Hay una explicación médica de que sean 24 horas? ¿Por qué se hizo esa frase? ¿O se conocía algo que no sabemos, digamos? Mira, no sé por qué se dijo eso. Lo que sé es que no hay un plan integral serio, una política de Estado para la lucha contra las adicciones y contra el narcotráfico y el narcomenudeo en Argentina. Después, las declaraciones se deben explicar por quién las hizo. Pero existe el consumo, ¿viste la campaña? Eso le iba a preguntar. El consumo el Ministerio de Salud, nada más ni nada menos, no de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud sacó una campaña que era hashtag consumo responsable, ahí lo está viendo, que decía anticipate para disfrutar como te gusta, hablando siempre del consumo de cocaína, ¿no? Obviamente, analizar tu límite, mantener un vínculo. Sí, ¿Esta naturalización del consumo de droga no te parece un poco fuerte? Sí, por supuesto. El problema es que se ideologiza todo en Argentina y no se gobierna con evidencia científica, con la evidencia. Todo está basado por la ideología. Recuerden, hablando de esto, que coincido con vos, pero además, recuerden el manejo de la pandemia. Cuarentena versus muertes. Sí. Hoy, no había punto medio. ¿Te acordás lo que era economía y salud? No era un equilibrio... se discutía si había que abrir o no. En la Argentina todo se ideologiza. Entonces, es una de las causas de la decadencia que estamos teniendo. Que cuando uno... Porque hay otra cosa que explica entender el cerebro, cómo funcionamos los seres humanos. Todos los ciudadanos, todo el mundo, tenemos creencias que tienen que ver con nuestra identidad. Entonces vamos por la vida, todos nosotros también, todo el mundo, tomando lo que coincide con nuestras creencias e ignorando lo que no coincide, más allá de que si sea verdad o no. Entonces los países que lograron desarrollar, se llaman sesgos, esquemas mentales o bias, los países que se desarrollaron son los países que, porque en todos lados hay divisiones, uno ve Estados Unidos, hay Trump, anti-Trump, Inglaterra, el Brexit, anti-Brexit hasta hace un tiempo, España, los catalanes con España, pero esos países nadie discute la ley, nadie discute el rol del Estado de la educación o el libre mercado o la justicia. Acá, al no tener un plan estratégico, una visión, la ideología contamina todo y así estamos. Vuelvo al cerebro. ¿Hay cocaína de la buena y de la mala como se intentó plantear acá? ¿Hay de buena calidad y de mala calidad? ¿Hay una que mata y otra que no mata? Sí, explicarlo como si fuéramos alumnos de 5 años. La respuesta es que la cocaína afecta negativamente la salud. Esa explicación se confunde también con que a veces se corta con otras drogas y a veces, por ejemplo, no sé si ocurrió en este caso porque creo que está investigándose, no se sabe todavía, con fentanilo. El fentanilo es una... Se está viendo, tampoco se descartó. Bueno, déjame explicar un minuto de fentanilo que es interesante. No sé si fue con fentanilo, pero déjame explicar que a veces se corta con esta sustancia y el fentanilo es una droga sintética que laboratorios hace tiempo querían producir para calmar el dolor, pero se vio que la gente que tomaba para calmar el dolor se sentía mejor y se generaba adicción. Claro, es un derivado del opio, como la morfina, es mucho más potente. Como más fuerte que la morfina. Es muchísimo más fuerte que la morfina. Como 80, 90 veces más fuerte. Pero esto está haciendo una epidemia de abuso de opioides en Estados Unidos. Uno de los dramas de la salud pública en Estados Unidos es esta epidemia del uso de opioides sintéticos. Así que todo es malo.
una droga cualquiera según la dosis puede ser mala. No, lo que estamos hablando es confundir las cosas con bueno y malo. Todo afecta al cerebro. La cocaína afecta negativamente al cerebro, como lo explicamos. Para aclarar un tema o para ver cuál es tu opinión al respecto, hubo un tuit de Patricia Bullrich hace poco, hablándole a Aníbal Fernández, que justamente lo que decía es, bueno, la importación de fentanilo viene subiendo casi 500% de un año a otro. Volvió con Aníbal, dijo Patricia Bullrich, algo así. Claro, exactamente, como que volvió con Aníbal, algo que venía bajando año a año. ¿Esto se explica por la pandemia, por ejemplo? ¿Tiene que ver con acusaciones? Digamos, ¿cuál es la mirada que tenés? No tengo el dato, la verdad que no conozco el dato, si entró o no entró, fue culpa de la verdad que no me gusta hablar de lo que no sé, no tengo esos datos. Lo que yo creo que el problema de la adicción en la Argentina, y sobre todo en los barrios populares, y los barrios con más destrucción del tejido social, hay una combinación muy complicada de hace años, donde nadie, es como la decadencia argentina, nadie puede tirar la primera piedra, es como la deuda o el problema educativo, económico. Yo te quiero contar justo eso. Pero déjame un minuto, porque acá hay una pérdida de tejido social muy importante, hay una falta de trabajo. Coincido con vos que la pandemia, ante la ausencia de la escuela, que era un lugar donde se socializaba, se tenía un ejemplo de alguien, muchas veces el docente fue reemplazado por el miembro de la banda de la zona o de la región. Entonces la falta de trabajo, la falta de educación, la fractura del tejido social, la pobreza, la falta de rumbo, todo es un cóctel que estamos viendo como aumento del narcotráfico y de las adicciones en nuestro país. Vos hablabas recién de los barrios más pobres. Bernie, que no está bien claro dónde sacó los datos, dice que hay 200.000 personas mínimo, pues consumen todos los días cocaína. ¿Te parece mucho? A mí me parece una barbaridad cuando escuché eso. Yo, sinceramente, no conozco el dato tampoco, pero conociendo muchas cosas que pasan en Argentina, es que no tenemos datos. Uno de los problemas de la Argentina es que no hay muchos datos en muchísimas áreas. Claro. No conozco específicamente, pero me suena raro que no tenemos hoy no tenemos datos de cosas más elementales o más relevantes para la discusión cotidiana. Imagínate saber ese dato específico. Me suena raro saber ese dato específico y no tener... ¿Sabes dónde lo saca el Aceronar del 1.7 de prevalencia del consumo de cocaína? Proyecta la población de AMBA, digamos, y medio que lo saca de ahí, pero no está confirmado. Sí. Pero igual si fuera así, suponete, ¿no te parece una barbaridad que haya 200.000 personas consumiendo cocaína? Me parece una barbaridad. La adicción, las drogas es un problema global, pero en países con una educación que está en crisis, con empobrecimiento, con fractura del tejido social, con un sistema muchas veces policial y la justicia corrupto, con falta de un plan integral contra la lucha del narcotráfico, es un combo fenomenal. Todo el mundo está aumentando lamentablemente el consumo, pero hay países que tienen políticas muy serias integrales. Como neurólogo voy al cerebro de vuelta. ¿La marihuana también hace tremendo daño en el cerebro o no? Bueno, pregunto, ¿no? Sí. Porque, viste, la marihuana menos que la cocaína. Como neurólogo. Sí, la marihuana impacta sobre todo en la percepción y claramente tiene un impacto en el cerebro, pero es mucho menor que el impacto de la cocaína. El tema que muchas veces se discute es que si uno empieza a ser adicto a la marihuana, después el otro paso puede ser la cocaína, pero la marihuana puede ser la puerta de acceso para el mecanismo de adicción, digamos, pero el efecto es diferente y es mucho menor. Bueno, ¿qué te provocó lo que viste de Alberto? Voy a la política, y ya lo meto Giacobbe, vamos a los números, en Rusia y en China. No sé si viste ahora las últimas imágenes del embajador hablando del Partido Comunista, etc. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, primero, varias reflexiones. Dale. Primero, que la Argentina no tiene una clara política exterior, porque al no tener un proyecto de país, puede decir, vamos a duplicar el PBI en tantos años, vamos a aumentar la riqueza, para esto tenemos que hacer tal cosa, bueno, eso implica un ordenamiento geopolítico. Tenemos que discutir si el mundo es bipolar o multipolar. Bueno, acá en la Argentina no hay una política exterior clara, una geopolítica clara. Segundo, que Alberto Fernández se quiere distanciar muchas veces de Cristina Kirchner, pero vemos que en el pensamiento profundo, por lo que vimos, es muy parecido. ¿Para vos son lo mismo, Alberto y Cristina? Bueno, en la política exterior no quedan dudas, por lo que he visto estos días.
por más que se quiera diferenciar o que mucha gente lo quiera ver distinto, en la política Hay como un exterior, juego de hechos de oficialismo y oposición al mismo no lo tiempo. sé, pero en la política exterior queda claro que Alberto Fernández no es diferente al kirchnerismo duro. Ok. Y que están equivocados, porque el mundo... La bufanda comunista es un poco fuerte, ¿no? Y tercero, que ya el populismo no se le puede pedir ni planificación en 2 semanas. Ya estamos hablando de gente que decide diariamente. La sensación es que acá hay decisiones diarias. Hay falta, ya no pido un estadista, pero pido a alguien que tenga alguna coherencia, por lo menos... ¿Esto es populismo para vos, lo que estás viendo? ¿Este gobierno es populismo? Sí, claro, porque no hay una discusión. A ver, yo puedo ser populista con mi hijo. Si mi hijo quiere comer chocolate y me pide chocolate y yo sé que le hace mal porque la engorda, tiene más propensión a la diabetes, pero le doy chocolate todos los días, él me quiere a mí, pero le estoy haciendo un mal en largo plazo. Qué interesante. Básicamente, yo tengo que darle un día chocolate, pero no todos los días porque él me quiere, soy el mejor papá del mundo, pero a la larga... Es fácil darle chocolate todos los días, pero lo hace pelota. Exactamente, de largo plazo. Entonces lo que es el populismo es acaba, el problema de largo plazo. Vos fíjate una diferencia. En Argentina, yo cuando era estudiante de Salta en la secundaria, era presidente del centro de estudiantes. Y una inundación en Entre Ríos, como después hubo en La Plata. Y los argentinos somos buenos para después mandar fideos, colchones. Ahora, iba a decir, los suecos son desalmados. Pero no tienen esa Ahora, ¿qué hacen? No son corruptos, tienen planificación, se anticipan al futuro y no se inundan las cosas allá. Entonces, eso es el populismo. ¿Vas a votar a favor o en contra del proyecto del fondo, del preacuerdo, cuando entre la ley? Sí, mirá, primero, en mi opinión, Argentina tiene que evitar el default.